Dios es fiel. Hemos hablado de la fidelidad de Dios. Hemos hablado de la paternidad de Dios. No sé cuántos han visualizado lo maravilloso que es tener al todopoderoso Dios como nuestro Padre. A veces lo decimos fácil, pero cuando necesitamos ese abrazo de Padre, cuando necesitamos a ese Padre que puede ayudarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida, podemos contar con el Señor, podemos contar con Dios, podemos verle manifestarse ahí grandemente. Ahí es donde entendemos el valor que tiene Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Cuán preciado es tener al Señor a nuestro lado y ser nosotros hallados hijos de Dios. Hablamos que Él es especialista, Él es mejor, ¿verdad? En provisión. Es el mejor de los padres, cumple la responsabilidad de proveer como ninguno. Mire, no hay padre en la tierra, ¿verdad?, que pueda cumplir su función de proveedor como lo hace Dios. No hay ni uno. Tampoco su capacidad para proteger, su paternidad en proteger a sus hijos. ¿Quién protege como el Señor? Nadie en la tierra protege como nuestro Padre Celestial protege a sus hijos. Envía ángeles, crea cercos, hace un escudo alrededor de sus hijos. Y viene esa ilustración, esa historia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando estaba Eliseo, venían los sirios y los sirios decían: voy a acabar con el profeta. ¡Ay, el profeta está poniendo la cosa mala! El profeta le avisa a los enemigos lo que ha de acontecer, lo que escucha el rey de Siria, lo que habla allí con los más cercanos en su habitación, y al momento lo descubre frente al pueblo de Israel, el profeta de Dios. Así que hay que eliminar al profeta de Dios, hay que sacarnos a ese del medio. Y dice que el profeta venía en los batallones sirios allí, todos los carros de caballos armados hasta los dientes, con poder en su fuerza, para destruir al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo, lejos de estar angustiado, temeroso, mire, su siervo estaba temeroso, pero el profeta estaba firme porque sabía quién era su padre, aquel que le protegía, no tenía duda. Qué visión tan larga, qué visión tan nítida, espiritualmente hablando, la de aquel profeta, que podía ver lo que nadie más podía ver, que podía ver la protección de Dios cuando nadie más la podía ver. Y dice que cuando llegó todo aquel escuadrón, dice que el siervo Giezi le dijo a Eliseo: óyeme, mira, tú no has visto bien lo que está delante de ti, mira lo que viene, los campos están llenos de carros a caballo y vienen por ti. Y Eliseo no pudo hacer nada más que decirle: Señor, abre los ojos, vamos, dale visión, abre los ojos espirituales para que él vea lo que yo estoy viendo. Oh Padre amado, que él pueda ver el cerco de protección que hay alrededor de tus hijos. Cuando el Señor contestó la oración, el siervo entendió la calma, la firmeza del profeta. Dice que vio todo el monte lleno de carros de fuego. Oye, no eran carros de hierro, eran carros de fuego. Millares y millares de ángeles rodeaban aquel lugar y no dejaban que los enemigos se acercaran al profeta, al hombre de Dios, al Hijo de Dios. Qué privilegio tenemos de tener un Padre tan protector como Él. ¿Ah? Y hablamos también de que el Señor cumple todas esas responsabilidades paternales para con sus hijos, que lo ha prometido, ¿verdad? Lo cumple porque es un Dios fiel, es un Padre fiel, lo cumple fielmente, al pie de la letra. O sea, nunca va a estar ocupado para sus hijos, nunca le va a fallar un hijo, nunca va a abandonar un hijo cuando éste más le necesita. Por tanto, es una garantía de vida tener un Padre así. ¿Y qué vida? Vida eterna. ¿Ah? No es como las garantías que el mundo ofrece, que duran por un tiempo, sino que es una garantía, ¿verdad? La Biblia muchas veces le llama a esa garantía las arras del Espíritu. Es una garantía, es un título de herencia que tenemos de nuestro Padre, que va a ser Padre por nosotros por toda la eternidad. Padre de nosotros por toda una eternidad. Pero ese Padre quiere hijos fieles. Qué lindo hablar de la paternidad de Dios. Qué bueno es visualizar a ese Padre amado en nuestras vidas.
Pero también nosotros como hijos tenemos responsabilidad para con ese padre. Pues Dios ama hijos fieles. Él es bueno en todo, ¿verdad? Y ese es el motivo, escúcheme bien, por quien Él es que nosotros nos debe mover el agradecimiento a ser fieles a Él. Porque nos ha dado más que lo que merecemos, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Merecemos tanto? No merecemos tanto. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando una naturaleza caída de pecado, de rebelión, de desobediencia a Dios. Y ese Dios, en lugar de desecharnos, nos ama, nos abre sus brazos y dice: vengan a la casa del Padre. Vengan todos aquellos que están afanados, todos aquellos caídos, todos aquellos rotos en su espíritu. Vengan, que hay lugar aquí para ustedes en la casa del Padre. El Señor Jesús decía algo tremendo allí en Juan 14. ¿Qué decía? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Allí el espacio no se agota, allí caben todos. Yo voy a preparar un espacio maravilloso para ustedes en la casa del Padre, para que todos aquellos que sientan el deseo de venir a ella puedan entrar, puedan venir, puedan regocijarse y puedan vivir eternamente bajo la sombra del Omnipotente y el cuidado del Todopoderoso Dios, por una eternidad, ¿verdad? Pero a ver, ese agradecimiento de nuestro ser debe movernos a cumplir con nuestra responsabilidad de hijos. Y aunque los padres hacen las cosas incondicionalmente, usted ama a su hijo incondicionalmente, ¿sí o no? Aquellos que son padres aman a sus hijos, ¿de qué manera? Óyeme, incondicionalmente. Son rebeldes, pueden ser desobedientes, pueden ser como sea, pero nosotros seguimos amándole. Y Dios nos ama incondicionalmente. Pero ese amor, ¿qué más contento nos puede poner a nosotros que recibir de parte de nuestros hijos retribución? No porque dependamos de eso para amarle, sino porque nos contenta, nos alegra ver que nuestros hijos nos responden en obediencia, ¿verdad? Que cumple su responsabilidad de hijo también para con cada uno de nosotros. Y con Dios es exactamente igual, ¿verdad? Con Dios es exactamente igual. Dios anhela hijos fieles a Él, hijos obedientes a Él, hijos que le agraden a Él. Hijos que vengan donde está Él y Él pueda decir: hijo mío, bien estás haciendo. Sé que el camino es difícil, pero te estás esforzando por obedecer mis mandamientos. Pues nuestra fidelidad hacia Dios y nuestro amor hacia Dios se miden en la escala de nuestra obediencia a Él. El Señor Jesús decía algo tremendo: si alguien me ama, ¿cómo se demuestra? Si alguien me ama, es aquel que cumple mis mandamientos, es aquel que obedece, no es aquel que quizás viene con mucho sacrificio. Y estamos estudiando la historia de Samuel, ¿verdad? Y Saúl, los días miércoles. Cómo Saúl vino con quizás trayendo algunas cosas buenas con pretexto delante de Dios, y el Señor le reprende y le dice: no, los hijos que yo quiero no son los que traen grandes sacrificios, sino los que primeramente son obedientes, tienen un corazón obediente hacia mí. Qué maravilloso, ¿verdad? Que nuestra fidelidad se va a demostrar siempre a través de nuestra obediencia. La escala, podemos decir nosotros que amamos mucho a Dios. Podemos decir: mi Padre Celestial tan bueno que es conmigo, ¿cómo yo le amo? ¿Cuántas personas en el mundo no dicen: yo amo a Dios? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Amas a Dios? Sí. ¿Cómo no le voy a amar? Dios es tan bueno. Sin embargo, sus actos demuestran otra cosa. ¿Por qué? Porque no son fieles a Dios. No son obedientes a Dios. Entonces ese amor está en duda, ese amor es cuestionable entonces. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a amar a Dios y no querer obedecerle? La obediencia es la mayor prueba de que amamos a alguien, ¿verdad? La obediencia a nuestros padres terrenales demuestran que les amamos, que sabemos quiénes son, que estamos agradecidos que sean nuestros padres. Ahora no podemos decir amamos a nuestros padres terrenales y pasamos desobedeciéndole todo el tiempo. Pasamos avergonzándole todo el tiempo.
Pasamos ignorándole todo el tiempo y no queriendo estar con ellos. ¿Qué clase de amor es ese? Por eso el Señor decía, aquellos que guardan los mandamientos del Padre. Y Jesús fue el vivo ejemplo de eso. Jesús vino a cumplir la palabra del Padre, el mandamiento del Padre. Cuando Jesús hablaba no decía, yo estoy aquí por mi cuenta y bueno, el Padre me dijo algo, pero yo que estoy aquí, yo hago lo que yo quiero. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, yo hago la obra de aquel que me envió. Lo que Él me dijo que hiciera, eso hago. Por eso es que no nos sorprende que en el bautismo de Jesús se abra el cielo y una voz aparezca de pronto y diga, ese es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo me agrado, mi corazón se regocija. ¿Por qué? Porque hace mi voluntad. Porque cumple con la responsabilidad fiel de hijo. No sé si me está entendiendo. Por eso es que después llega al monte de la transfiguración, allí, y vuelve esa voz del cielo. Dice, sus vestiduras cambiaron, su rostro cambió. Aquellos que estaban con él se quedaron atónitos. Vieron el cielo abierto. ¿Verdad? Y dice que allí nuevamente aquella voz dijo, escuchen a este, porque este es mi Hijo amado. En Él me complazco, en Él tengo complacencia. El Padre lo dijo, ¿cuándo? En el momento del bautismo. Escúcheme bien, antes de comenzar su ministerio. ¿Por qué? Porque durante toda su niñez, durante toda su juventud, Jesús agradó al Padre. Fue un hijo fiel del Padre. Y por eso en el momento ahí, a la edad de 30 años aproximadamente, se abre el cielo y dije, yo tengo hasta aquí, yo me complazco en mi hijo, porque hasta aquí me obedece. Y pasó un tiempo, todo el ministerio de Jesús, dice que al final del ministerio volvió el Padre a decir, este es mi hijo, ha seguido obedeciéndome, ha cumplido fielmente. Mire, hermano, que en su niñez, en su juventud, en toda su vida, en todo lo que usted haga, que el Padre pueda decir, ese es mi hijo. Que pueda sentir esa alegría en su corazón de padre. Sé que no es perfecto, sé que es barro, sé que vino del polvo, sé que comete errores, pero obedece mi palabra. Ahora hay un requisito para obedecer la palabra de Dios. Para ser obedientes a la palabra de Dios, para ser fieles a Dios, escúcheme bien, no es tarea fácil. Es más, le digo algo. Y el apóstol Pedro aquí nos deja ver algo en la lectura bíblica que se leyó. Allí en la segunda epístola de Pedro, allí en el capítulo 1, verso 3, en adelante hasta el 11, nos deja ver algo maravilloso. O sea, el mundo, para las personas que no tienen a Dios, escúcheme bien, es imposible ser fieles a Dios. Si para nosotros a veces se hace difícil ser completamente fieles a Dios, para aquel que no tiene a Dios es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque nosotros venimos de una naturaleza caída, corrompida, donde su característica principal no es la obediencia. Si recordamos al primer hombre, la primera mujer, nuestros padres, ¿verdad? Según la naturaleza humana, ¿qué heredamos de ellos? Desobediencia. Porque allí en el Edén, Adán y Eva desobedecieron al Padre. Y esa desobediencia vino a través de todas las generaciones, de toda la posteridad, toda la descendencia de Adán. De tal manera que el salmista dijo, en pecado me concibió mi madre, aún desde la concepción. Aún antes de venir a este mundo ya yo vengo con una simiente, con una naturaleza corrompida. No sé cuántos tienen hijos pequeños. Yo tengo 2, casi de la misma edad. Y decimos los niños pues no tienen maldad ninguna, ¿verdad? No, los niños, tan inocentes los niños. Mire, cuando uno hace una cosa mala, le echa la culpa al otro. Dice Josía, no, fue ella. Y dice Isabela, no, fue él. Entonces, si no estabas allí y si no lo sabes interpretar bien, te quedas con la duda todo el tiempo de quién realmente fue. ¿Por qué? Porque desde que nacen ya vienen, ¿verdad?, con una simiente corrompida, naturaleza heredada de Adán. Nuestro padre humano, ¿verdad?
a través del cual vinieron todas las generaciones de la tierra. Por tanto, para aquel que aún se mantiene en la naturaleza de Adán, le es imposible la obediencia a Dios. No puede. Hay una sola manera de ser fieles a Dios. Hay una forma solamente. Y dice el apóstol Pedro, aquí dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder. O sea, si no tenemos el poder divino en nosotros, no vamos a poder ser fieles a Dios. Nuestra fidelidad depende si en nosotros mora el poder divino. En otras palabras, necesitamos el Espíritu Santo en nuestro ser. Y el Espíritu Santo viene a nuestro ser de una manera. Y dice que es en el momento que nosotros morimos a nuestra naturaleza terrenal, a nuestra naturaleza caída y pecaminosa, y recibimos otra naturaleza. Con la naturaleza vieja no podemos obedecer, con la naturaleza vieja no podemos amar totalmente al Padre, con la naturaleza vieja no podemos ser fieles a Dios, a nuestro Padre que tan bueno es con nosotros, si no hay un cambio de naturaleza. La Biblia llama a esto nuevo nacimiento. Dice Jesús que le dijo a Nicodemo, un sabio de la ley, y le dijo, Nicodemo, tú puedes saber mucha ley, pero hasta ahora tú has nacido del agua. O sea, tú has nacido a través del proceso natural de los hombres. Si no naces de nuevo, no vas a poder tener la vida eterna y los dones que Dios trae con ella. Por tanto, Nicodemo, te es necesario nacer del agua, porque si no, imagínate, no vas a poder existir. Pero también te es necesario nacer del Espíritu de Dios. O sea, vas a tener que adquirir no solamente la naturaleza caída, a través de la que todos tenemos, sino que hay una naturaleza más que debe ser adicionada a ti. Y esta naturaleza es espiritual, es divina, dice el apóstol Pedro aquí. Dice, su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, o sea, dones maravillosos y promesas fieles, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza. Hace falta una naturaleza más, porque si no, nunca vamos a poder ser fieles hijos de Dios. Hijos de Dios no es todo el que forma parte de su creación. Hijo de Dios, dice, a lo suyo vino y los suyos le rechazaron. ¿Esos fueron hijos de Dios que le rechazaron? No, eran hijos de Adán. Su padre era Adán. Era una naturaleza caída. Pero a los que le recibieron, hay otra naturaleza, otra identidad. Hay un título ahí que cambió. Pero a aquellos que le recibieron, les fue dado potestad, derecho autoritario de ser hijos de Dios. De tener naturaleza divina, de ser participante de esa naturaleza divina. Cuando somos participantes de la naturaleza divina, tenemos el poder divino para vencer los dardos de fuego del maligno, para vencer la tentación, para ser fieles y obedientes a toda la palabra de Dios. Pues nuestra antigua naturaleza anhelaba la desobediencia, pero nuestra nueva naturaleza, dada por Cristo Jesús, ya es una naturaleza afín con la naturaleza del Padre. Es divina. Por tanto, lo que quiere, lo que anhela y lo que puede hacer es seguir a Dios y obedecer sus mandamientos y en esa manera amarle. Mire qué precioso, qué privilegio, ¿verdad? El que tenemos cuando pasamos de naturaleza de muerte a naturaleza de vida. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber una transformación, ¿verdad? Y solamente los hijos de Dios son los que disfrutan de esa nueva naturaleza, de la naturaleza del Padre. Y cuán importante es. ¿Por qué? Porque los frutos de ambas naturalezas son diferentes. Vamos ahí, el apóstol Pablo dice algo en Gálatas 5:20 por allá, dice algo tremendo. Gálatas 5 dice allí, y manifiesta son las obras de la carne, de la naturaleza humana. ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son los frutos de la naturaleza humana? De la naturaleza adámica.
¿Cuáles son los frutos? ¿Hay buen fruto en ella? Por más que una persona le diga, ay, qué buena persona yo soy, siempre va a haber algo que va a atraer a su conveniencia por encima de los demás. O sea, el amor perfecto hacia el prójimo no va a existir. Es una naturaleza llena de envidia, es una naturaleza llena de maledicencia, es una naturaleza corrompida. Y dice que las obras de esta naturaleza son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice que es el fruto de la naturaleza que nosotros tenemos si no hay una transformación en nuestra vida, si no hay un cambio de naturaleza en nuestra vida. No vamos a poder obedecer porque la naturaleza pide, la naturaleza humana es esto que acabamos de leer. Esa es la característica, eso es lo que emana de una naturaleza caída y corrompida que le ha dado toda su lealtad al diablo. En el Edén, ¿qué sucedió? Muchos dicen, ay, si Adán no hubiera comido la manzana o la fruta o lo que haya sido. Si Adán no hubiese hecho eso. Es verdad, si Adán no hubiese hecho eso, pero el problema no estaba en comerse la fruta. El problema estaba en que el hombre allí desobedeció a Dios a tal punto que lo que dijo fue, la lealtad que hasta ahora es completamente para mi Padre, mi fidelidad que pertenece a aquel que me creó, ahora yo la doy a otra persona que es el archienemigo de Dios. Es el enemigo de Dios. Por tanto, aquel que le ha dado su lealtad al enemigo de Dios, que se opone a todo lo de Dios, tiene una naturaleza que su fruto es todo lo que tiene que ver con ese que ahora es su rey. Con ese que es su rey desde el primer momento que le aceptó en su vida, allí en el jardín del Edén. Que le dio entrada, ¿verdad? Y todas las generaciones así han venido con estas cosas, obrando en fornicación, inmundicia, lascivias, hechicerías, idolatrías, cuántas cosas terribles. Por eso vemos un mundo en violencia, en maldad, y decimos, pero ¿cómo es posible? Vemos personas que hacen cosas malas. Óyeme, hacer cosas malas es una cosa, pero hay personas que se pasan de lo que es lógicamente razonable malo. O sea, que hay cosas que no podemos entender y decimos, ¿cómo es posible que esa persona haya hecho toda la atrocidad? Bueno, porque tiene una naturaleza caída, porque no se puede esperar nada bueno de ahí. Porque tiene una naturaleza corrompida y los frutos de esa naturaleza siempre van a ser eso. No esperemos fidelidad a Dios en un mundo anti Dios. No esperemos obediencia a Dios en un mundo que no es leal a Dios y que no ha recibido una naturaleza de parte de Dios. Pero qué bueno que aquellos que hemos recibido esa naturaleza divina podemos dar otro fruto. Por eso digo, es la única manera que podemos obedecer y ser fieles a Dios. Contentar al Padre, porque las obras que emana esa naturaleza divina, ¿cuáles son? Vamos a ver la diferencia. Dice, más el fruto del Espíritu, y antes de eso dice algo, que aquellos, escuche bien, que tienen esa naturaleza caída y que hacen esas obras de esa naturaleza, dice, y los que practican tales cosas no heredarán, escuche bien, porque mucha gente dice, yo hago lo que yo quiera, yo creo a Dios a mi manera, yo hago lo que me estime conveniente, lo que mi mente me dicte, lo que mis sentimientos me digan, yo hago lo que yo quiera hacer, tengo una libertad tremenda y un derecho para hacer lo que yo quiera tremendo. Y cuando me muera, solamente que me digan, en paz descanse y está en el cielo. A los que estábamos discipulando para el bautismo, ¿qué le decíamos? Hay mucha gente que dice, puedo hacer lo que yo quiera y después reclaman el cielo como su hogar. No. Dice aquí que solamente aquellos que entran al reino de Dios, que heredan el reino de los cielos, son los que no hacen todas estas cosas que se habla aquí.
O sea, tiene que cambiar su naturaleza para heredar el reino de Dios. De otra manera, es imposible. Mas el fruto del Espíritu es amor. Podemos amar a Dios cuando tenemos una naturaleza que como fruto es el amor. ¿Ok? Amor es gozo. Podemos estar alegres pasando lo que estemos pasando. Tenemos el gozo del Señor en nuestra vida si hemos recibido ese cambio de naturaleza. ¿Por qué? Porque el mundo atraviesa penas, dificultades, maldad, violencia, momentos difíciles. ¿Y qué hace? Se amarga, se deprime, se entristece tanto que llega a quitarse la vida. Pero nosotros que pasamos las mismas pruebas porque estamos en el mismo mundo, porque estamos rodeados del mismo mundo caído, pasamos las mismas necesidades, los mismos problemas, las mismas pruebas, pero lo hacemos con gozo. ¿Por qué? Porque ya nuestra naturaleza no pertenece al mundo, sino pertenece a lo divino, a lo celestial, a lo eterno. Ha sido cambiada. Por eso podemos tener gozo y el mundo dice, pero ¿cómo puedes estar contento? Mira la gasolina, pero mira la economía, pero mira la recesión, pero mira la inflación. Pero ¿cómo puedes estar contento? Nosotros alabamos y adoramos a Dios y cantamos con gozo en nuestros corazones. Porque no dependemos de la economía de este mundo ni del reino de este mundo, sino del reino de los cielos, de los cuales somos ciudadanos. Por gracia de Dios, por don de Dios, por poder divino. Aleluya, ¿verdad? Aleluya, gozo, paz. ¿Cómo puedes tener paz? ¿No estás viendo lo que está sucediendo? ¿Cómo puedes tener paz en medio de toda esta tormenta? Porque mi paz me la dio alguien eterno, poderoso y que no es de aquí. Por tanto, este mundo no me puede robar esa paz, porque el mundo no me la dio. Y hay un corito que dice así, no lo vamos a cantar. Mi esposa siempre dice eso. Tú siempre dices, hay un corito que dice así, cántalo. No lo vamos a cantar, no hay tiempo. En algún momento lo vamos a cantar. Paciencia, benignidad, bondad. Es imposible ser bondadosos si no tenemos una naturaleza divina, si no compartimos, si no somos partícipes de la naturaleza de aquel que es bueno, de aquel que es bondadoso por naturaleza. Fe, mansedumbre. Sí. Mansedumbre. Hermanos, qué palabrita. Oh, que encierra la mansedumbre. La mansedumbre, ¿sabe lo que es? Cristo dijo algo tremendo y lo ejemplificó de esta manera. Si te dan en una mejilla, no te encienda. No te encienda que tú no eres un fosforito. No te encienda. Dale la otra. Te piden que vayas con ellos 1 milla. Ve 2. Te piden, dale. No te pongas bravo. No te enojes. Sé manso. Como yo soy manso, dijo el Señor. Sed mansos. Como yo soy manso, dijo el Señor. Mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, la naturaleza vieja, con todas sus pasiones y con todos sus deseos. ¿Por qué? Y si vivimos por el Espíritu, vamos a andar también por el Espíritu, dice el apóstol Pablo allí. Y el apóstol Pedro, lo que estábamos leyendo, dice básicamente lo mismo, ¿verdad? Después que adquirimos la naturaleza divina, y con esto vamos a ir terminando, dice que hemos huido de la corrupción del mundo, de todos aquellos falsos placeres, de aquellos malos deseos. El que tiene naturaleza divina ha crucificado la vieja naturaleza, ha muerto a la vieja naturaleza y ha recibido esa nueva, que es vida, que es amor, que es paz y que es todos los frutos que acabamos de leer. Y dice el apóstol Pedro aquí, dice, la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también entonces ahora pueden poner toda su diligencia
por esta misma causa, porque son partícipes de la naturaleza divina. Ahora es que pueden añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento, ahora es que pueden tener dominio propio. Escúchame, no solamente van a conocer más de Dios, sino que se va a conocer usted mismo. Y va a saber en qué área usted debe controlarse y tener ese dominio propio. Ay, es que yo no puedo dominarme. Yo no tengo dominio propio, yo no puedo. Las mujeres que quieren bajar de peso, ay, es que yo no tengo fuerza de voluntad. Algo parecido pasa con las cosas espirituales. Ay, yo no puedo resistirme al diablo. No puede tener dominio propio. ¿Cómo puede tener dominio propio? Dice Pedro, por esto mismo, porque soy partícipe de la naturaleza divina. Solo así va a poder tener estas cosas. No solamente dominio propio, sino que al dominio propio usted le va a poner paciencia. No pretendo haberlo alcanzado, pero voy trabajando en eso, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en un proceso de santificación en mi vida. Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a esa meta. O sea, yo todavía no lo he alcanzado. ¿Qué no había alcanzado Pablo? El valor máximo. La estatura ¿de quién? De Cristo. No lo había alcanzado. ¿Pero qué? Pero una cosa hacía, con el poder divino, con el poder del Espíritu Santo, dice que seguía caminando cada día. Y ese poder iba perfeccionando, iba moldeando pacientemente, ahí trabajando en todas estas cosas. En la fe, en la virtud, en el conocimiento, en el dominio propio, en el amor. Iba trabajando. ¿Para qué? Para llegado el momento ser hallado a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Esa es nuestra vida, hermanos. Que seamos partícipes de la naturaleza divina no quiere decir que anoche que estábamos en la naturaleza caída recibimos al Señor y ya hoy no somos perfectos. No quiere decir eso, hermanos. Sino que se inicia un proceso espiritual por el poder del Espíritu, donde ya nosotros anhelamos ser como el varón perfecto, Cristo Jesús, y el Espíritu mismo nos va ayudando a llegar ahí. Para que llegado el momento de partir de este mundo, seamos obreros aprobados delante de Dios. Limpios, sin mancha, puros. Porque ya el Señor nos dio esa oportunidad en la cruz del Calvario. Y dice, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. Pues no puedo amar a mi hermano, ay, qué mal me cae. Mire, analícese en qué naturaleza usted anda. ¿Por cuál naturaleza usted vive si no soporta al hermano que tiene a su lado? Porque le tengo una noticia. Ese hermano que usted tiene a su lado ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que es parte del reino de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Usted lo va a ver por una eternidad. Así que si no tiene afecto fraternal hacia su hermano aquí, si no lo ama, Cristo dijo, tienes que amar al prójimo. Pues si no, no me amas, y si no me amas, no entras. O sea, si no soportas, vemos congregaciones donde no se aman. Y yo me pregunto, ¿y qué van a hacer en el cielo? Porque ahí todos vamos a estar juntos. Y no vamos a estar juntos 1 hora y media o 2 horas. Ay, nos vamos a ver eternamente. Si es que logramos entrar. Si es que logramos entrar. Por tanto, debemos analizarlo, porque solamente con nuestra siendo partícipe de la naturaleza divina podemos tener el afecto fraternal, y ese afecto fraternal ser consolidados en amor. Aleluya. El que no tiene esto, dice el verso 9, el que no tiene estas cosas y dice ser hijo de Dios, escúcheme bien, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Tiene la vista muy corta. ¿Sabe lo que quiere decir que tiene la vista muy corta? Que dice ser hijo de Dios, amar y obedecer a Dios, pero tiene todas estas cosas todavía en su corazón. Está viviendo de esta manera de vivir caída. Entonces ese no ha visto, no ha recibido la revelación. Está todavía viendo las cosas de este mundo, tiene la vista aquí nada más. No es capaz de ver la promesa, no es capaz de ver el cielo, no es capaz de ver la eternidad.
Dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados en Cristo Jesús. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Los que obran conforme a la naturaleza de la carne y los frutos de la carne son visibles en ellos, no heredarán el reino de Dios. Pero aquellos que su fruto es de una naturaleza divina, dice que será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Solo así podemos llegar. Hemos recibido esa nueva naturaleza. Somos participantes de la naturaleza divina. Cuando somos participantes de esa naturaleza divina, podemos entonces gozar de todas las promesas fieles de Dios. Podemos gozar de su paternidad por completo, su provisión, su protección, su misericordia, ¿verdad? Cuando somos partícipes de esa naturaleza, podemos gozar del poder del Espíritu para enfrentar a este mundo y todo lo que este mundo traiga a nuestras vidas. Por eso no tenemos temor, porque vivimos ya no conforme a este mundo, sino conforme a la naturaleza de aquel que vive en nosotros. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios, a nuestro fiel y buen Padre, que nos ha dado de su poder divino, ¿verdad? De su naturaleza a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si usted es de aquella persona que dice, ¿sabes qué? Yo aún ando viviendo conforme a la naturaleza del mundo. Ay, yo todavía tengo estas cosas de mi vieja naturaleza, pero quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero ser parte de la naturaleza divina. Yo te invito que tú hagas hoy esa oración de decisión, de convicción. Pues es mejor ser partícipe de la naturaleza divina que de la naturaleza de este mundo. Porque la naturaleza del mundo lo único que promete y lo único que da es muerte eternamente. Pero la naturaleza divina nos ofrece la vida y vida en abundancia. Padre, gracias, Señor, por este precioso momento. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos de hallarnos reunidos en tu casa, oh Padre. Gracias, Señor, por el privilegio precioso de ser tus hijos, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Porque aunque no lo merecíamos, Señor, tú nos has escogido, tú has enviado a tu Hijo a morir en nuestro lugar, a borrar de nosotros toda maldad y toda vieja naturaleza. Y darnos una naturaleza conforme a tu naturaleza. Padre amado, ayúdanos, Señor, en este camino. Y sé con aquellos que aún no han tomado la decisión de seguirte y entregar sus vidas a ti. De recibir esa transformación en sus vidas y en todo su ser. Esa transformación que les llevará a la eternidad contigo. Trata con sus corazones, Espíritu Santo. Trata con ellos, Espíritu de Dios. Pues tú eres el único que convence de pecado. Padre, obra en este momento. Obra en las vidas que aún, Señor, no anhelan obedecerte en todo momento. Oh Dios, cambia, transforma. Rompe toda cadena, toda ligadura a la antigua vida. Rómpela, Señor. Nos ponemos en tus manos porque no podemos en nuestra fuerza, sino a través del poder divino. De tu poder, de tu gloria. Oh, Señor, sé con cada uno de mis hermanos aquí. Bendícelos, dale fuerza. Que cada día puedan mirar a ti, que puedan vivir
su vida como viendo al invisible, pero al que un día veremos cara a cara. Y estaremos con Él toda la eternidad. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Cuán precioso regalo el que tú nos has dado. Una naturaleza divina. Bendito seas tú por los siglos de los siglos.